Esto nos lleva a un debate muy interesante. Y es el debate que hay ahora sobre si un régimen autoritario como el chino es más efectivo a la hora de mejorar la vida de sus ciudadanos que una democracia occidental donde hay muchos más derechos, pero donde el sistema de gobierno es caótico. Es decir, lo que tú decías, ¿no? Elecciones cada cierto tiempo, parlamentos que para aprobar una ley te pasas años. En China, ¿qué ocurre? Se aprueba la ley que ha decidido el partido y se decide un plan y se ejecuta y todo el mundo lo ejecuta. No hay discusión, ¿no? En el lado negativo, evidentemente, y a mí me tocó cubrirlo como reportero, abusos de derechos humanos, encarcelamientos de cualquiera que se oponga al régimen, una serie de pérdida de derechos individuales, ¿no? Y creo que cada vez más gente, y salen las encuestas, curiosamente, de gente joven que dice, bueno, pues yo, ¿sabes qué te digo? A lo mejor prefiero la efectividad de un sistema autoritario que el caos democrático con derechos. A ver, aquí varias cosas. Lo primero es que China es más bien la excepción que la regla, ¿no? Lo normal de una dictadura es que acabe siendo rematadamente pobre, salvo que haya sido tocada por la varita de que tenga el mayor yacimiento de gas del mundo, como puede ser Qatar, o grandes yacimientos de petróleo, como pueden ser Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Pero por lo general, tú vas a mirar cualquier ranking económico, ya te digo, esperanza de vida, índice de desarrollo humano, PIB per cápita, renta, y siempre los puestos están copados por democracias, siempre. De hecho, aunque China sea la excepción, en términos per cápita, todavía es prácticamente la mitad que una potencia europea desarrollada como puede ser Francia o como puede ser Alemania. Por tanto, está por ver si China llega al nivel de desarrollo al que han llegado las democracias europeas. Que parece que las democracias europeas ahora tienen muy mala fama porque se habla mucho de la inmigración, pero, hombre, es que tenga inmigración España o Francia es una consecuencia del indicador. Éxito. Eso quiere decir que la gente quiere venir. Quieren venir porque es donde mejor se vive, donde hay más oportunidades. Por lo que sea, China trabajo. No tiene tanta inmigración, no tanta gente quiere ir a China, y eso también tiene que ver mucho pues con el tema de las libertades y las garantías democráticas. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, más allá de que tú te realices como persona siendo libre, que entiendo que hay gente que puede no realizar si prefiere ser rico. Ya hemos visto que no tiene nada que ver ser una dictadura con ser rico, pero bueno, que tengas ese pensamiento. Pero es que luego, a nivel económico, efectivamente, tú necesitas tener una seguridad jurídica, necesitas tener una garantía de que hay un Estado de Derecho, de que hay una rendición de cuentas y de que el Estado no se mete siempre a llevarse su parte, como ocurre en la mayor parte de las dictaduras del mundo. E insisto, lo normal es que, bueno, lo hemos visto en España, la dictadura franquista es una dictadura terriblemente corrupta, pero terriblemente corrupta. Aquí, mucho más que lo que hemos vivido en democracia. En este canal, de hecho, tenemos un vídeo, ¿no? En el que hago la pregunta, ¿se vivía mejor con Franco? Que parece mentira que haya que hacer la pregunta. Pero una de las cosas que decía era exactamente lo que tú estás diciendo, la corrupción que hubo y el retraso que supuso para España respecto a las grandes potencias europeas el franquismo, ¿no? Yo creo que eso está ahí. España se desarrolla a pesar del franquismo y no gracias al franquismo. Y si no hubiera estado el franquismo y hubiera estado una democracia consolidada, que claro, no quiere decir, ¿no?, que de la guerra civil hubiera salido por el otro lado una democracia consolidada, pero si lo hubiera salido, el desarrollo de España habría sido muchísimo mayor, primero porque te habrías quitado décadas de aislamiento internacional y por otro lado, habías tenido una economía de mercado con sus garantías democráticas, su Estado de Derecho, su seguridad jurídica, es decir, con todo aquello que hace un país poder desarrollarse. Yo estando totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, o sea, porque es evidente que China es una excepción entre las dictaduras y yo también he mirado esos índices que tú dices, donde se ve claramente que casi todos los países que están arriba son democracias y sin embargo hay una reversión, la democracia está amenazada. Según la agencia de la unidad de inteligencia de The Economist, solo el 6% de la población vive en una democracia plena a día de hoy. Bueno, hay otros índices, pero en todo caso todos coinciden en que la democracia está en regresión y el autoritarismo está, digamos, conquistando más lugares, ¿no?
¿estamos ante una decadencia del concepto de democracia? Yo creo que nos falta un poco de memoria y aquí pasan dos cosas. Vamos a centrarnos en los países occidentales, porque luego es verdad que cada zona del mundo tiene su idiosincrasia, pero vamos a centrarnos en los países occidentales. Claro, lo que está ocurriendo es que la gente, por un lado, que está viva, ¿no? Los que ahora son jóvenes, que protagonizan esas encuestas, ¿no? En las que, bueno, pues se cree que una dictadura podría ser mejor. Bueno, pues lo que ocurre es que, claro, los padres de esos chavales que puedan tener 18 años a día de hoy, ya no han vivido plenamente la dictadura, o al menos no con plena conciencia. Por tanto, ya te tienes que ir a 2 generaciones por encima para tener un testimonio directo, mucho más directo de, claro, de lo que es vivir una dictadura. Y que te transmita lo que eso fue. Es. Y muchas veces lo que ocurre es que esa tercera generación, que ahora son los abuelos, pues hombre, muchos harán su papel, ¿no? De divulgar cómo es una dictadura, pero también tienen un sesgo que el de qué feliz era yo cuando era joven. La nostalgia. ¿No? Claro, yo podía correr, podía saltar, salía de fiesta y al final, pues mira, qué feliz era yo cuando tampoco estaba tan mal porque en el franquismo había paz, ¿no? Es lo que muchas veces mucha gente dice. Pues nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad porque es que no es ese cuento de hadas que muchos recuerdan y los que no recuerdan nada lo normalizan. Mira, un síntoma que suele haber cuando empieza una guerra es que las guerras en la juventud las suele encarar con alegría muchas veces, ¿no? Pues en Polonia la gente estaba entusiasmada cuando mucha juventud estaba entusiasmada porque iba a entrar en guerra con Alemania, iban a barrer a Alemania y tal, y ven la guerra como algo heroico, romántico, ¿no? Porque es muy difícil. Yo no he estado en ningún lugar en guerra, pero bueno, he tenido ese ejercicio de empatía para entender lo cruel, lo dura, de esto podrás darnos tú mucha más fe, pero pasa como con las dictaduras, ¿no? Que yo creo que no hay esa capacidad de empatizar y que, claro, te crees que la vida es como una película y nada más lejos de la realidad. Y luego la realidad te pone en tu lugar. Es totalmente como tú dices. Yo sí he estado en conflictos, en varios, y es verdad que sobre todo entre la gente joven y sobre todo si les has metido el suficiente dosis de nacionalismo y patriotismo, hay esa idea de qué heroico, qué romántico incluso, ¿no? Es ir a pelear por mi país, ¿no? Sí, el nacionalismo es una de las ideologías más peligrosas y que en una desmedida, una ideología que de forma desmedida es muy peligrosa, es como el fanatismo religioso, ¿no? Es un poco, de hecho, el nacionalismo es lo que viene en Europa a sustituir al fanatismo religioso que se utilizaba antes, ¿no? Para hacer que los pueblos entrasen en guerra entre sí y en hacer cosas en nombre de la Iglesia. Yo también coincido, ¿no? Yo creo que la religión y el nacionalismo son quizá los dos herramientas que se han utilizado a lo largo de la historia para manipular a la gente y llevarla a hacer cosas, bueno, como hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pueden ser positivas, si son utilizadas, la religión puede ser positiva. También he visto gente que, oye, pues hace cosas nobles gracias a eso, pero bien manipulada, bueno, puede llevar a otro lado, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención en el caso de la Iglesia Católica, el cómo, yo me imagino a alguien pensando, ¿no? Vale, a ver, ya tenemos el poder político, tenemos al rey que es puesto ahí como una figura divina. Ya tenemos el poder económico, tenemos el poder del conocimiento, los monjes son los que escriben, tal. ¿Cómo nos enteramos de todo? Y alguien dijo, ¿y si nos inventamos que hay que confesar los pecados y así nos enteramos de lo que todo el mundo, de lo peor de todo el mundo? O sea, me parece una técnica de control espectacular la del confesionario. Bueno, la religión en esencia es control en gran medida, ¿no? Pero bueno, esto ya nos desvía. Sí, sí. Viendo a todos estos aspirantes a déspotas y esta regresión de la democracia, bueno, yo pienso a veces en, oye, pero si ya nos libramos del mundo de los reyes absolutos, ¿no? Ya los dejamos atrás. Esta idea de que la historia es un círculo y que tenemos constantemente que repetir los mismos errores es un poco desesperante.
Sí, pero es verdad que la democracia, más allá de los experimentos de democracia directa que pueda haber en culturas anteriores, ¿no? Como la griega, realmente la democracia es un invento, la democracia moderna es un invento bastante nuevo y que hace una cosa bien, que es verdad que por la fuerza te la puedes cargar, pero es capaz de establecer mecanismos para limitar el poder del que entra a gobernar, ¿no? Y, hombre, como digo, siempre se puede romper por la fuerza, pero también es verdad que las democracias occidentales están bastante bien apuntaladas y que es muy complicado cargárselas, que todo es susceptible, ¿no? Y más ahora con las herramientas que se pueden usar para el bien y para el mal, pues todo el tema de las redes, etcétera, puedes manipular, de hecho Rusia lo intenta en todas las elecciones que hay en Europa, manipular a la psique colectiva, pero es verdad que están bastante bien apuntaladas. Yo soy bastante también en esto, si bien hay un riesgo y no hay que perder de vista, ¿no? Esta radicalización de una parte de la población, y si bien hay que seguir con esta labor divulgativa de por qué una democracia es mejor que una dictadura y pues divulgar sobre historia, etcétera, si bien no hay que bajar la guardia ahí, yo creo que es raro, o sea, me sorprendería muchísimo que, por ejemplo, en la Unión Europea un país cayese, ¿no? En las redes de una dictadura.